Francisco, que nos cuente un poquito corta qué hace la empresa, cómo están trabajando. Después le vamos a pedir a Francisco, perdón, a Néstor, que nos cuente un poco las etapas preliminares. Bueno, la empresa nuestra, la Estrella Lauken, es una sociedad, una SRL. La empresa se funda en 2009. Era una sociedad que iba a ser de mi papá con su hermana. Lamentablemente, cuando van a firmar la sociedad, Nora, mi tía, fallece en un accidente. Así que se hace una sociedad de mi papá con mis primos, con mis tres primos, Fernando, Josefina y Victoria. Eh, bueno, ahí arranca esa sociedad, obviamente, sobre todo a mis primas, en el rubro agropecuario no tenían mucho conocimiento, así que arranca el camino de un poco de formación. En una primera instancia, lo que hizo mi papá fue a través de un asesor CREA, Miguel Güero, empezar a explicarle de conocimiento de los roles que tenían que cumplir, eso que explicaste vos muy bien, de lo que es ser accionista, que es ser director y que es ser dueño. En una segunda etapa hicimos un curso de accionistas y directores de ACREA, que fue un puntapié muy importante para nosotros como sociedad, donde tuvimos, no me acuerdo si fueron 2 días o 3 días de reuniones, donde lográramos entender todos qué es ser un accionista, qué es ser director, qué es un socio gerente, qué es un gerente. Y a partir de ahí empezamos a tener, a encasillarnos en los roles, donde hoy en la empresa mi papá, mi primo y yo formamos parte del directorio. Después tenemos las reuniones, que son 2 o 3 reuniones en el año de accionistas, donde participamos todos, incluido yo y mi hermana, que estamos en proceso de ser accionistas, pero que ya hace varios años. Yo participé siempre por ser director, pero mi hermana hace 2 o 3 años empieza a participar, que es más joven. Y nada, y lo importante un poco de lo que decís vos, de hablar las cosas, de tener diálogo, de que son procesos, o sea, que todo lleva un tiempo, o sea, no hay que volverse loco en querer de un día a la mañana transformarse en una empresa ejemplar de accionista, director, sino que todo tiene su tiempo. Y nada, después, obviamente, siempre tenés para mejorar en lo que uno comparte o habla, o en el funcionamiento de la mesa de accionistas, o en la mesa de directorio. Siempre hay una etapa más donde podés involucrar. En su momento habíamos empezado, por ejemplo, con un protocolo donde queríamos definir temas fundamentales para el día de mañana, cuando seamos una sociedad de primos y ya empiecen de a poquito, ya nuestro hijo más grande, empezar a poner cosas. Y bueno, y eso por ahí empezó y después se truncó. Y bueno, hay que darle tiempo, hay cosas que llegan. No sé si con eso más o menos te conté un poquito cómo funciona. La empresa nuestra es una empresa agropecuaria, donde la principal actividad es la agricultura. Tenemos una pata como contratista también de siembra y fertilización, y una pata un poquito más chica en ganadería. Bien, gracias, Fran. Bueno, Néstor, eh, te iba a hacer una pregunta, ya me spoileó un poquito la respuesta, Fran, pero me interesa que la cuentes vos. Si en los temas de empresa familiar sos autodidacta, leíste, hiciste cursos o, bueno, ya algo adelantó, pero quiero que vos relates un poco cómo lo viviste a ese periodo. Sí, buenos días a todos. Yo creo y quería empezar con una breve introducción, que esto no fue una casualidad, sino una causalidad. Yo creo que fue muy importante para mí el haber llevo compartido con el CREA Trenquelauquen 2, al cual estoy súper agradecido, 40 años.
Arranqué con 20 y pico de años, que me acuerdo me había invitado Gastón Labordes, miembro fundador uno de los miembros fundadores del CREA, soltero obviamente, y hoy me encuentro casado con 2 hijos y 5 nietos y participando de este desarrollo. Todo este proceso de 40 años, el CREA me acompañó y me ayudó a todo tipo de decisiones, junto con el asesor, con Miguel, el cual también fue una parte importantísima de todo este proceso que me tocó vivir, de los malos momentos, de los buenos momentos, pero para mí fue muy relevante el convivir y vivir con 12, 14 empresas familiares de promedio que fuimos siempre en el CREA, importantísimo, y me ayudó muchísimo entender lo que es una apertura y recibir opiniones, críticas, sugerencias. Para mí fue una pata fundamental del CREA. Y para terminar un poco, que estuvo muy bien Francisco sintéticamente, recuerdo una de las aperturas de Miguel Boero que nos ofreció a las empresas familiares del CREA Trenquelauquen 2 que tuviéramos una charla con Aimeta, y para mí esa charla significó muchísimo, porque por primera vez, o una de las pocas veces, escuché seriamente a mi hermana en ese momento de sus necesidades y de la necesidad de compartir conmigo los que mis padres tenían. Entonces, ese fue ahí el momento en que le ofrecí a mi hermana entrar a hacer una sociedad y formar la Estrella Lauquen SRL, la cual hoy, como bien contó Frank, es compartida con mis sobrinos, los cuales los conocía como sobrinos, pero no como accionistas. Y esto me parece muy importante también. Agradezco la educación que tuvo de parte de Nora y de Miguel, el esposo, porque realmente me facilitaron muchísimo las cosas en cuanto a todo este trayecto que llevamos ya 15 años con la sociedad. Bien. Confirmame esto. Entiendo que socio gerente sos vos y tu sobrino, o sos vos el socio gerente de la SRL. Socio gerente soy yo Bien. y el codirector Fernando Minejao. Ok, perfecto. Pero a lo que quería ir es, vos sos el socio gerente, vos sos el responsable legal de la sociedad, pero las decisiones, como directorio, las toman con Fran y las toman con tu sobrino. O sea, eh, ese es tu consejo asesor. Es así. Y la otra, que te quería preguntar, o para que amplíen un poquitito, ya sea vos o Fran, ¿qué información le pasan a los socios que no trabajan en la empresa? Es decir, a tu hermana Fran, ¿sí? A tu hija Néstor, o a tu otra sobrina que no trabajan en la empresa. Nosotros, bueno, hace ya años que nosotros venimos avanzando mucho con el tema de administrativo y de gestión, ya bastante afilado en ese tema de tener los números prolijos y ordenados. Un poco es como una preparación para una reunión CREA, pero un poquito más para autodidacta, para que se entienda, con un poco más de menos datos y si no más información que los accionistas entiendan. Pero generalmente una de las reuniones más importantes que tenemos es ahí en julio, agosto. Nosotros cerramos balance en junio, donde presentamos los datos de cómo nos fue este año, tanto de un pantallazo productivo como un pantallazo de todo lo económico, donde vemos el resultado de producción, el crecimiento patrimonial, lo comparamos con otros años. En esa misma reunión también contamos las ideas que tenemos para el otro año, tanto de inversión como de crecimiento o de crecimiento, y ahí con las chicas y mis primos tomamos la decisión de qué avanzar, qué no, qué les parece, y en esa reunión también se toma la decisión de los retiros de ese año. Otra pregunta para Néstor y después cierro con una pregunta para vos, Fran. Néstor,
¿A vos te costó largar la manija? O por el contrario, en el momento que abriste el juego, te descomprimió de esa presión que suelen sentir los empresarios de la toma de decisiones. No, la verdad que en mi experiencia no me costó. Y yo creo que fue riquísimo en el sentido de que tanto Francisco como Fernando, que somos los que estamos manejando la empresa hoy, somos totalmente distintos, no solo por edad, sino en muchas cosas pensamos distintos, y eso hace riquísimo lo que tratamos, porque lo que sí tenemos muy claro que tenemos la camiseta puesta de la Estrella Laura. Yo soy un tipo que pienso y creo que es muy importante la comunicación y el discernir y el discutir, y a mí me parece que no me costó para nada, y creo en la apertura de, no solo con Francisco y con Fernando, sino con mis sobrinas y mi hija, tener una comunicación permanente de lo que nos pasa, porque para mí es muy importante eso, porque creo que tienen que ser responsables todos de las decisiones y no un socio gerente. Yo trato de que la discusión sea entre pares y no que hay un socio gerente y que esto y lo otro. La verdad, en el caso nuestro no lo tomamos así, sino que si bien nosotros damos la información, me parece muy importante lo que puedan aportar como accionistas los que no están dentro del manejo de la empresa. Bueno, y la última, Fran, ¿han tenido alguna decisión compleja en donde han tenido que buscar acuerdos eh, o han tenido colaboración, han buscado una ayuda de alguien que actúe, pongámosle como nombre, mediador, pero no por el mediador por un conflicto, sino por un árbitro, alguien que coordina esa reunión, que evita que alguno se pase en, en tratar de imponer una opinión, en hacer hablar a los que les cuesta? ¿Cómo manejaron esa parte? Eh, no, gracias a Dios, conflictos importantes no hemos tenido, pero es un poco gracias a lo que dice papá, de su insistencia, de compartir, de intercambiar y hacernos entender a todos desde que la única forma de solucionar los problemas es hablándolo. Y cuando uno tiene un problema, a veces se lo guarda o lo va manteniendo y por ahí lo habla con uno, lo habla con otro, pero lo importante es presentarlo, yo qué sé. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decidimos como socios, y lo cuento para que se entienda, es que ni yo, ni mi primo, ni mi papá podemos tener una actividad secundaria relacionada a la agropecuaria fuera de la sociedad. O sea, nosotros no podemos beneficiar de ser socio de la Estrella Lauquen, por ejemplo, yo tener vacas solo y que no sean de la sociedad, o comprarme una máquina y brindarle servicio a la sociedad. O sea, todo tiene que ser de la sociedad. En base a esa decisión, obviamente nosotros nos dedicamos a esto, no limitaba nuestro crecimiento personal. Entonces, una de las conversaciones que tuvimos con los socios es, bueno, nosotros aceptamos esa decisión, pero tenemos que tener algún reconocimiento extra o cobrar un porcentaje sobre alguna cosa de la maquinaria. Y uno por dentro a veces lo tenía adentro y decía, che, y si lo planteo, ¿qué me dirán? Y después lo dijimos, lo charlamos y fue totalmente bien recibido y entendido. Y para mí, cuando pasan esas cosas, eh, o sea, te sentí muy bien y es lo que hace para mí que la estrella haya crecido lo que creció y que vaya para adelante. Porque si empezás a tener resentimiento, o guardarte cosas y después del otro lado de la sociedad, también, de los otros accionistas también empiezan a decir, no, no me comunica esto, o está haciendo rancho aparte con una cosa, ahí es donde para mí lo social no, la sociedad o el funcionamiento no va. Por eso me parece clave explicar todo, contarlo y dialogarlo y llegar a una conclusión. Bueno, bueno, gracias.
De nada. Después seguramente, si damos espacio a preguntas, por ahí alguno de los participantes les hace una pregunta a ustedes. Bueno, vamos a ver, pasar ahora a la familia Simone. Allí están Jenny y Freddy, eh, que en su momento mm, decían, nosotros no tenemos nada para decir, ¿sí? Y yo creo que tienen mucho para decir, porque el caso de ellos no les fue muy bien al principio, y en definitiva, esto trasladándolo al deporte, los deportistas de élite dicen que aprenden mucho más de sus derrotas que de sus éxitos. Entonces, ¿qué te enseña la derrota? ¿Qué te muestra? ¿Qué te permite? Y de esa manera, a través de la presentación que ellos hagan, para el resto, bueno, para no cometer errores que ellos involuntariamente por ahí les ocurrió. Así que, Jenny, adelante. Bueno, como para contarles, nosotros somos una empresa contratista, nos dedicamos a todo lo que es siembra, cosecha, fertilización, acondicionamiento de suelos. No tenemos, digamos, lo que es campo, agricultura, solamente nos dedicamos a ser contratistas. La empresa tiene alrededor de 50 años, la inició mi abuelo, el papá de mi papá, y más o menos hoy en día somos 3 personas en la administración, tenemos un grupo de trabajo de alrededor entre 20 y 25 personas. Y bueno, hace un tiempo, cuando faltó mi abuela, en el 2018 tuvimos que empezar todo lo que era el proceso, perdón, en ese momento los accionistas eran mi papá y mi abuela. Y tuvimos que empezar todo lo que era, digamos, un proceso sucesorio en el que iba, Jenny, sí. disculpame que te interrumpa, pero me salteaste una parte de tu relato. Me decías que tu padre había empezado a trabajar cuando tenía 11 años, si no recuerdo mal, que me parece un dato interesante, y por eso, en un determinado momento, tu abuelo decide asociarlo. ¿Mm? Exacto. Mi abuelo empezó trabajando él solo y cuando mi papá tenía 12 años, que no quiso continuar con el colegio, se fue a trabajar con mi abuelo. Así que por eso cuando mi papá, digamos, fue un poco más adulto, en el 98 aproximadamente, crearon una sociedad. Antes estaba todo, digamos, una sociedad de hecho hicieron primero y después en 2013 la regularizamos y hicimos una sociedad anónima. Ellos eran los dos accionistas. Bueno, mi abuelo, por supuesto, estaba casado con mi abuela tenía, digamos, su parte, y cuando falta mi abuela tiene que ingresar mi tía a la sociedad. Eh, por eso básicamente estaba armada así la sociedad. Un poco como para contar, empezar de atrás para adelante y cuando empezamos a armar esta presentación, Juan Marcos nos hizo 4 preguntas que nos sirvieron de disparadores y como para que, digamos, contar el final de la película que a pesar de que fue difícil, salió bien. ¿Qué hicimos bien? Como conclusión, los dos, tanto mi papá con mi abuelo y mi tía de forma individual, digamos, pudieron continuar con el negocio. Se terminaron separando, pero cada uno, digamos, sigue operando y sigue manteniendo, digamos, un negocio. Lo que pasó fue que nosotros nos costó mucho tiempo quizás entender esto que decía Juan Marcos de lo que es el afecto societatis, de creer que porque somos familia necesariamente tenemos que continuar trabajando juntos y haciendo un montón de cosas juntos que si no hay consenso y no logramos ponernos de acuerdo, es difícil. Por eso una de las frases que nosotros pusimos es es muy importante empezar a tener esta distinción entre lo que es la empresa y lo que es familia. ¿Por qué? Porque entramos en el riesgo de que nos pase lo que nos pasó a nosotros, que lo llamamos un poco perder, perder, porque muchas veces se pierden vínculos, se pierden recursos, se pierde operatividad, se pierde un montón de cosas en el medio cuando cuesta entender estas partes, ¿no? De que en una mesa nos sentamos a hablar como empresas, como socios, como accionistas, en otra mesa nos sentamos a hablar como familia, y es difícil a veces cortar ese tipo de conversaciones es decir, che, bueno, nos sentamos en una mesa, discutimos todo en lo que no estoy de acuerdo, esto no me gusta, esto no lo considero así, y después vamos a otra mesa y nos sentamos y charlamos bien.
Entonces es muy importante, creemos, después de la experiencia que tuvimos, entender esto, de distinguir bien lo que es la empresa de lo que es la familia. Por otro lado, también es muy importante comunicarse, no demorar las decisiones. ¿Por qué? Porque las charlas incómodas es conveniente tenerlas cuando las cosas están bien, porque ya cuando las cosas están mal son cada vez más incómodas y cada vez con más rispideces, más difíciles de tener. Entonces, Falta alguien. y más cuando ya falta alguien, tal cual como remarca mi papá, que por ahí se empieza a dar por entendido, uno creyó que la otra persona tenía una voluntad, el otro creyó que la persona tenía otra voluntad. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes hablarlas. Creemos que nosotros muchísimos de los problemas que tuvimos, perdón, yo no aclaré, yo no soy ni, o sea, yo no estoy ni no soy ni accionista ni estoy en el directorio. Soy la responsable de la administración. Pero bueno, cuando, digamos, empezamos con este tipo de conflicto, obviamente eh, ayudé a mi papá y a mi abuelo y por eso Estás. estoy acá, digamos, presentando yo. Pero bueno, nada, como venía diciendo, creemos que lo más importante es empezar a comunicarse desde entrada, siempre que estén las cosas claras y la gestión ordenada, ¿no? De esto de decir cómo vamos a asignar los recursos, cómo vamos, qué política de retiros vamos a tener, cómo vamos a reinvertir. Muchas veces cometemos el error de como trabajo en la empresa familiar, no cobro el sueldo que tengo que cobrar, entonces doy por entendido que el otro sabe que yo estoy trabajando y no cobro un sueldo y que por supuesto en algún momento me va a corresponder algo porque yo trabajé más. Todo ese tipo de cosas que uno las da por sobreentendidas y que está bueno charlarlas y ponerlas arriba de la mesa y decir, esto consideramos que es así, yo lo pienso así, ¿vos cómo lo pensás? Tener ese tipo de intercambios que terminan sumando. Por eso cuando vamos a la segunda pregunta y decimos, ¿qué haríamos distinto? Y creo que tanto por experiencia, por escucharlo a mi papá y a mi abuelo, creo que lo que ellos harían distinto y yo me gustaría hacer distinto a partir de ahora es empezar a tener este tipo de charlas y decir, ir diciendo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. ¿Qué no haríamos como lo hicimos? Bueno, básicamente creemos que en la familia muchas veces todo esto que explicó en su presentación Juan Marcos, el directorio, el dueño, está como muy implícito y uno no se sienta a hacer una reunión de directorio y es como decíamos, ¿no? Mientras te comes 2 empanadas, decís, che, compramos otra máquina, bueno, dale. Y está todo como muy implícito. Entonces, cuando vos tenés enfrente o llegás a un punto que decís, bueno, me puedo terminar en un litigio judicial y no vine cumpliendo los pasos como teníamos. ¿Y cómo solucionaría esto si voy a lo judicial? Porque en lo judicial me pedirían que yo venga haciendo todo como correspondería, digamos, según los estatutos y demás. Todo ese tipo de cosas que uno da por sentado cuando se generan discusiones, después empiezan a perder las cosas que uno ya daba por solucionadas. Entonces, creemos que, digamos, lo que no haríamos es dar por sentado todas las cosas y no funcionar como debe funcionar una empresa, digamos. Hay una reunión, vení, sentate, este es el ámbito de la reunión. Después, si querés, seguimos charlando y analizando, pero en la reunión vamos a hablar de esto, va a quedar asentado esto, cómo vamos a reinvertir, cuánto nos vamos a llevar cada uno. Yo no estoy dispuesto a retirar. Bueno, todo ese tipo de charlas que se generan en las familias, porque justamente están como implícitas. Y cuando están implícito es muy difícil después pasarlo en claro. ¿Y qué no hicimos y deberíamos hacer? Es hoy en día la sociedad, digamos, como les comentaba, lo bueno de todo esto, a pesar de que fue un proceso muy duro, es que mi tía y mi papá llegaron al acuerdo que no estaban dispuestos a trabajar juntos, entonces mi tía tiene su equipo, mi papá continuó con la empresa y los dos están pudiendo trabajar y desarrollar la actividad como querían. Y lo que haríamos distinto es que hoy en día mi papá quedó con la sociedad, con Simón y Simón, y digamos con el quit, se quedó, le compró el aparto de su hermana y tiene otros 2 socios. O sea, ahora la sociedad es mi papá con otros 2 socios externos que eran empleados que habían sido mucho tiempo y pasaron a ser socios de mi papá.
¿Y qué no hicimos todavía y deberíamos hacer? Es sentarnos y empezar a tener conversaciones de cómo encararíamos si hubiese otro traspaso generacional de esta empresa, digamos que en la que trabajamos hoy en día. Esa es una charla que tenemos pendiente. Por eso, en la próxima Filimina está un poco que ponemos sobre la mesa esto. Nosotros también como contratistas tenemos otro tema y que es que las cosas se tienen que solucionar en un tiempo. ¿Por qué? Porque la máquina enseguida pierde, se hace obsoleta. Entonces, a diferencia de un campo, no podemos tomarnos 5 o 6 años en ver cómo vamos a continuar operando. Necesitamos salir a trabajar mañana, porque esa máquina, si no se trabaja, no solo que no gana plata, sino que además en 5 o 6 años no me sirve más. Y no hay una renta, digamos, con la que podemos vivir. No puedo alquilar las máquinas o lo que sea y vivir de eso. Entonces, bueno, nada, esta es una reflexión de mi papá y dice, con todo lo vivido, la transición es una prioridad y es un tema de trabajo en mi agenda. Como buen ejemplo, por ejemplo, ahora estamos, Walter es uno de los nuevos socios, está mi abuela, está mi hermana, empezamos a tener todas estas charlas y que todos estos temas que a veces son incómodos, porque a mí particularmente no me gusta pensar en si en algún momento no está mi papá o si no está mi abuelo, pero son las conversaciones difíciles y necesarias que hay que tener. Gracias, Eni. No Además, sé bueno, si sí, dejen dale, Freddy, apuntarme por favor. algo, Juan. Sí, Freddy, por Dios. La gravedad de todo esto, de lo que nos pasó, de la falta de diálogo y todo, para que tomen un poco de dimensión los que generalmente cuando charlamos todos tenemos estos problemas familiares y todo, que nosotros terminamos muy mal, porque terminamos hasta con un abogado cada uno para terminar en una transición que fue de terror, pero terminó bien. Una película muy, muy, muy fea tuvimos que transcurrir o traspasar para que llegue a un buen fin. Lo que no aconsejo nunca es lo que nos pasó a nosotros, porque bueno, en toda esa hubo heridas que cuestan cerrar, cuesta mucho en lo económico y en lo emocional, en lo sentimental. Entonces, siempre el consejo que doy es traten de terminar bien, traten de hablar bien las cosas. Lo hablamos con colegas o con los chicos del grupo CREA contratistas que quiera o no, a algunos siempre los pasa lo mismo, porque lamentablemente los une el espanto en algunas cosas y esto fue un espanto para nosotros de haber transcurrido tantos años junto con mi padre y terminar así con tres abogados, un abogado cada uno defendiéndonos, fue algo, la verdad, casi impensado para nosotros, casi una pesadilla, pero bueno. Quiero decir hasta se puede terminar así como terminamos, está bien. El mensaje final es bueno, pero la verdad que transcurrir este episodio de todos estos años atrás no fue para nada, nada lindo y más con la pérdida de mi madre en el medio que, bueno, que también agravó la situación. Ni hablar por no estar presente y otra por todo lo que pasó en el medio de todo esto. Entonces, hablar a tiempo todas estas cosas es muy importante, Juan. Vamos a abrir un poco el juego a preguntas del auditorio. ¿Eh? Si hay preguntas. Soy Marianela Rivelli, asesora del Grupo CREA Montecristo de la región Córdoba Norte. Primero que nada, agradecerles por abrir esta charla. La verdad que muy bueno el intercambio que se dio, así que gracias. La pregunta es para ambas empresas, quien pueda recoger el guante. En nuestro grupo tenemos situaciones parecidas, digamos, de empresas que están empezando a transicionar hacia la nueva generación. Eh, la pregunta es, ¿cómo hicieron ese traspaso de conocimientos? Si se ayudaron con algún coach o escribieron procesos y protocolos o lo que sea. Por ejemplo, nos pasa que el miembro, el productor, tiene todo en su cabeza de cómo ejecutar siembra, cosechas, ventas, compras y demás, y quizás los hijos están tratando de seguirle el paso, pero por ahí hay muchas cosas que él las tiene en su cabeza y no plasmadas en ningún lado, de cuestiones de cómo ejecutar, y está costando, digamos, eso por ahí abruma mucho el proceso. Gracias.
Vos expectativa. decís la compartida, como mi viejo me fue compartiendo a mí o a mi primo Claro, en el proceso. exacto. Ujú. Y fueron años. O sea, esto no es, o sea, nuestra empresa todavía sigue trabajando todo en conjunto. Obviamente, ya hay cosas que la manejamos yo y mi primo y que mi viejo nos delegó, pero fueron procesos y obviamente lo importante es comunicarse, o sea, nosotros tenemos reuniones por ahí una vez al mes o cada tanto, cuando hay que tratar temas por ahí importantes, donde cada uno da su opinión y muchas veces no coinciden y bueno, hay que llegar a una conclusión. Eh, pero me parece que en esto lo mejor y lo ideal, por lo menos para lo que yo pienso particularmente, es que sea un proceso, donde uno se va metiendo de a poco, va chocando, va diciendo su punto de vista. Muchas veces no van a ser tu punto de vista, pero bueno, y después entendés por qué no hicieron tu punto de vista, y de que el otro te vaya cediendo, y a veces te va a chocar, y a veces no, y a veces vas a tener razón, y a veces no. Pero me parece que es un proceso que mientras antes empiece, obviamente que tenés edad para hacerlo, para mí es mejor. Mientras más ese proceso tenga más tiempo, para mí mejor se va llevando se va comunicando entre los más grandes que van delegando y los que vamos entrando. Sí, Nosotros también dale, Freddy. más o menos lo mismo. Jenny hace varios años que ya está en la administración. Por supuesto que mi padre siempre tuvo la predisposición de darme el lugar a mí o por lo menos compartir todos los negocios que íbamos haciendo desde chico y hasta el día de hoy. También hoy le consulto yo a él o a ambos o con Jenny, mis socios también estamos en el diario, pero es de años. No se puede decir, che, vuelvo de estudiar y ya entro en una oficina o entro en la administración y decido cosas. Creo que es lo mismo que dice la familia Lucas. Hay que ir de años viendo cómo procesamos toda la información, por qué trabajamos con tal proveedor, a veces se deben favores o nos debemos cosas entre ambas empresas que se trabaja, es una comunidad prácticamente, entonces eso hay que evaluarlo mucho porque no es una cuestión también comercial solamente, hay sentimientos nosotros en el campo se trabaja mucho con empresas que trabajamos de años y entonces hay confianza y fidelidad hacia ambas partes y eso hay que tratar de comunicarlo a nuestros sucesores para que son fortalezas que tenemos en el campo y en la empresa para que eso suceda. Entonces, no podemos de un día para el otro, porque es mejor negocio un tipo a 500 kilómetros de mi ciudad, comprarle nomás por tal cosa y decir, el número frío ese no lo tenemos. Por lo menos en nuestra empresa no es así, sino es seguir siempre en comunicación y en contacto con empresas de años y eso lo hacemos a través de los sentimientos también, que a veces puede llegar a perjudicar, pero creo que en la recta final es lo más ideal para todos. Pero bueno, es un poco eso. Años trabajando, Jenny viendo, mamando lo que fuimos haciendo tanto mi padre, yo y ella ahora, y después lo hará mi hija más chica que la tengo acá al lado también, que esperemos que sigamos en el mismo camino. Eso también, estar abierto para aprender, para escuchar y hay mucho tiempo que uno va a dedicar sin tener ninguna función a escuchar y ver cómo resuelven determinadas cosas. Agrego dos comentarios a la pregunta que hizo. Una, yo creo que uno trata de transmitir cosas que se pueden leer, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto, eh, cómo haces tal o cual cosa, eso lo van a ver. Pero yo tengo siempre el recuerdo de una idea de un cliente mío que siendo ingeniero civil, su suegro manejaba y administraba una empresa muy grande, ¿sí? Y tenía tres hijas. Y murió cuando mi cliente tenía 30 y pico de años y él se tuvo que hacer cargo de la empresa junto con un concuñado que era abogado. O sea, un ingeniero civil y un abogado haciéndose cargo de una empresa agropecuaria grande.
Y en ese sentido, él le puso mucha innovación. Por ejemplo, fue el lugar donde se hizo la primera inseminación artificial en la Argentina. O sea, como innovador, no viniendo del palo, por decirlo de alguna manera. Pero ese hecho a él lo marcó de tal manera, el hecho de haber tenido que asumir esa empresa a los 30 y pico de años, que él siempre decía, hay que educar a la viuda. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que mantener informada a mi mujer, barra, hijos, de si a mí me pasa algo, ¿qué tienen que hacer? Es decir, el manual de instrucciones, ¿no? Cómo desactivar la bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en los grupos o con los amigos, uno toma referentes que tenía el padre, pero por ahí el padre es referente en lo productivo, no en lo financiero. En lo financiero es un desastre. Entonces voy y le pregunto en lo financiero y el que me da consejo es la persona equivocada. Entonces, ¿a quién llamar? La agenda de a quién llamar, a quién consultar, etcétera, etcétera. La otra es hasta que en algún momento de mi vida yo me tengo que dar vuelta y empezar a formar empresarialmente a mis hijos, a ayudarlos a armar la empresa que ellos quieran y no la mía, ¿no? La mía es la que hice, pero a transmitir mis habilidades. Yo he tenido clientes muy buenos empresarios que no podían expresar una idea, o sea, eran pésimos comunicadores, pésimos comunicadores. Y de alguna manera lo que hacíamos era hablar, 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 hablar. Esto es lo que vos querés decir, sí, listo, bárbaro. Bueno, a ver quién lo puede transmitir. Y por ahí no era él, era otro de la empresa que presentaba esa idea para decirlo prolijito. Y él estaba presente al lado avalando, porque cuando trataba de hablar la embarraba. Entonces, me parece que eso también es importante. Para mí eso tiene que ver con la formación. Y no lo dijeron los Lucas, pero en la conversación que tuvimos con ellos antes lo manifestaron y lo digo como ejemplo. Me parece que, por ejemplo, la acción que tuvo el CREA Trenquelauquen con Miguel Buero al frente es una escuela del tema. Varias empresas a la vez estaban tratando el tema, estaban formándose, estaban discutiendo sobre eso. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué me parece a mí? Y todo eso hace que no estás solo en esa toma de decisión. Lo mismo nos pasa en el programa de dirección. Hay en los últimos años, por ejemplo, 24 o 25 empresas que comparten y no hay mejores ideas. Es decir, hay una cosa que le puede servir a los Lucas que capaz no le puede servir a los Simone y viceversa. Entonces, me parece que ahí hay mucho para dejar, cada uno tomará lo que quiera tomar. Para mí, todo el mundo es un ejemplo de lo que quiero ser y de lo que no quiero ser, ¿no? Hasta la gente que, digamos, al tipo que no es honesto, que tiene virtudes contrarias a las nuestras, son ejemplos de lo que no quiero hacer. Yo no me quiero parecer a esta persona, quiero parecerme a otra. La pregunta es para las dos empresas, para las dos familias, y bueno, tiene relación con el título de la charla, del encuentro este, ¿no? Que es los órganos de gobierno. Yo les quería preguntar si están bien activos esos órganos de gobierno en la empresa. O sea, cuando digo activos me refiero a que se hacen las reuniones periódicamente, ¿no? La asamblea de accionistas, por supuesto, ordinaria, si hay extraordinarias también, las reuniones de directorio y el consejo de familia funcionando también para tratar los temas allí. ¿Tienen los órganos de gobierno activos funcionando? ¿Cómo es la experiencia en ese sentido? Están en funcionamiento. Obviamente nosotros somos una empresa chica, no somos una empresa grande, entonces muchas veces se mezclan los roles. O sea, estamos los accionistas, que todos somos familia, los directores somos mi primo, yo y mi viejo, pero tenemos las reuniones de accionistas, sobre todo dos muy importantes, una sobre todo, y después tenemos reuniones de directorio continuas, pero trabajamos todo en conjunto, entonces hay veces que nos sentamos a charlar, pero estamos continuamente comunicados, y sobre todo hoy con la tecnología, intercambiando cuando vamos a tomar alguna decisión. Eso es lo que te separan muy bien, es la asamblea de accionistas, porque los Ujú. socios y los socios potenciales, que ellos también incluyen, ¿sí? En la asamblea de accionistas, les presentan 2 veces por año información y los ayudan a tomar decisiones.
Después Ujú. por ahí la parte gerencial, la parte de directorio y de gerencia, por ahí se confunden un poco, como dice Francisco, porque bueno, porque están permanentemente juntos, pero sí tienen en claro lo que es planificación de lo que es tarea operativa. Bien. Consejo de familia, no. No, no sé si consejo de familia, pero sí por ahí muchas veces hemos hecho, después de presentar al accionista, presentar esta misma reunión a toda la familia, con todos sus esposos, hijos, presentarla a todos. No tenemos ningún tipo de problema. Otra cosa Ujú. que no comenté, pero que hemos hecho varias veces, es alquilar, durante un tiempo alquilamos una casa en Bariloche, donde íbamos toda la familia. Hemos hecho viajes familiares relacionados a la empresa, por ahí no es que nos vamos y nos sentamos a charlar de la empresa, pero yo creo que son muy importantes para aumentar el vínculo entre nosotros Ujú. y por ahí se dan charlas o no, pero eh, son cosas que están buenos y cuando viene de la empresa es como que le das importante también a esas cosas. Igual tus hijos y sobrinos todos tienen menos de ¿cuántos años? No, son todos chicos, los sobrinos el más grande tiene, si no me equivoco, 12, 10. Nosotros todavía no lo tenemos. Hoy en día, digamos, lo que nos pasa es que los directores son tres, digamos, no, los directores y los accionistas, digamos, no, si bien no están definidos, pero son los mismos. Todavía no hay ningún accionista que no esté en el directorio ni que no trabaje en la empresa porque, como les explicaba, digamos, mi papá sigue siendo las acciones de él y de sus socios lo mismo, no es que se las pasaron a los hijos. Entonces, un poco que era lo que yo decía en la presentación, es un tema que tenemos pendiente de empezar a, si bien están implícitamente, porque muchas veces ellos, por ejemplo, se reúnen ellos tres y tienen que decidir comprar algo y me llaman a mí y me dicen, trae el presupuesto, entonces yo estoy medio con eso y bueno, y muestro los números. Ese tipo de charlas las tenemos, no las tenemos formalizadas, que quizás es el próximo paso y es lo que debemos empezar a hacer, a formalizar todo ese tipo de reuniones. Después también, no sé, vamos al estudio contable y tenemos con el contador la reunión donde nos dice cómo estamos y todo, cómo vamos a cerrar el balance. Entonces, están de forma implícita, pero creo que lo mejor sería empezar a formalizar todos esos procesos como lo dicen, digamos, como deberían hacerse en una sociedad. Tengo una pregunta en el chat que me parece que es más para vos, es más teórica. Dime. Dice, consejo para conciliar expectativas cuando la mayoría de la familia no se dedica a la empresa agropecuaria. Bueno, por eso, ahí lo que hay que tratar de lograr es cuál es el afecto societatis, el para qué tenemos la empresa. Vamos a poner un ejemplo concreto. Alguien puede decir, yo me la quiero, quiero no fumarme la empresa, digamos, no liquidarla, sino yo todo el dividendo me lo quiero llevar para hacer viajes, para disfrutarla, para comprar una casa más grande, cambiar el auto, ¿eh? Y puede haber otro que esté pensando en reinvertir, 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 porque quiere vivir bien el día de mañana, porque no quiere vivir con su jubilación mínima, sino tener un buen pasar cuando ya no pueda estar tan operativo. Y lo cual puede ser importante porque nosotros, lo hemos hablado varias veces, nuestra generación va a vivir 120 años, ¿sí? O sea, actualmente no es difícil encontrar gente de 90, ¿sí? Y están algunos más o menos, pero otros bastante bien. O sea, la expectativa de vida se sumó 20 años y de acá para adelante se sumará otros 20 más. Entonces, va a haber mucho tiempo que posiblemente no estemos hiperactivos y que necesitemos tener esos dividendos. Bueno, ¿cómo hago para conciliar una cosa y la otra? Bueno, tengo que tratar de lograr un acuerdo para ir a un punto medio y lograrlo. No tiene nada que ver con el llevarse bien para mí. Yo quiero profundamente a mis hermanos, pero es muy probable que si tuviéramos que hacer una sociedad de una empresa, con algunos lo haría y con otros no, pero porque tenemos formas y ópticas de ver los negocios diferentes. No es una cuestión ni de confianza, ni de nada que ver. Pero creo que esas conversaciones hay que llevarlas adelante. En algunos casos, en algunos casos, por ahí es conveniente tenerla con alguien, no digo ni un psicólogo ni un coach, digo alguien a quien todos le tengan confianza,
a quien todos le tengan respeto y que de alguna manera de pronto puede decir, che, 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 paren, que se están yendo de tema, se están yendo de tono, y que pueda moderar un poco la reunión. Un moderador, ¿eh? Para que todos puedan hablar. La otra cuestión tiene que ver con las distintas personalidades. Hay gente que evita los conflictos y como los evita no da su opinión, espera hablar último. Entonces, cuando ya está definida la cosa, porque hay de 10 votos, hay 8 a favor de una postura, él agarra y dice, bueno, está bien, pero no dijo su postura. Y su postura puede estar en contra, y si la dice, puede ser que el resto cambie su opinión o haga una propuesta mejor todavía. ¿Esto qué quiere decir? No, no, porque no quise llevar la propuesta para atrás, pero aportá tu idea. Pero de pronto hablan con uno y dicen una cosa, hablan con otro y dicen otra cosa. Y es por su forma de ser. O sea, ¿está mal? No, pero hay que conocerse, hay que ayudarlo, hay que dejarlo hablar, hay que hacerlo hablar primero. Después es muy importante en esto muchas veces, y me ha tocado hacerlo involuntariamente. Una vuelta me pidieron que hablara con 16 personas de la empresa que iban a ser mandos medios en una empresa que tiene más de 100 empleados. Y yo digo, ¿y qué me van a decir a mí? No me van a decir nada. Y estuvimos 2 días laburando con esas 16 personas en charlas con ellos, y yo no podía creer las cosas que me contaban, de cosas que les pasaban. Y digo, pero esto no lo hablaste nunca. Es que nunca siguió el ámbito, nunca se generó la conversación para poder manifestarlo. Entonces, me parece que todo esto es importante trabajarlo, hacerlo y llevarlo adelante. ¿Mm? Buen Sí. día a todos. Yo más que nada, Rafa, quería aportar algo de lo que nos ha pasado. Nosotros hemos tenido este proceso ya, mi mujer y yo, hace ya 10 años, con 4 hijos. eh, Decidimos hacerle todo el traspaso de la empresa. Primero los campos, 2 años después las acciones de la sociedad anónima que manejaba ese campo, que eran mi mujer y yo. Pero lo importante, y hoy vos lo viste en la última reunión CREA, es una empresa que la manejan mis hijos. Nosotros miramos con el dron por arriba qué es lo que pasa, nada más. Pero la empresa es de ellos y los campos también son de ellos con usufructo para los viejos. Pero lo importante de esto es cómo nace esto en su momento, la decisión nuestra clara de que lo queríamos hacer, no fue ningún freno, ni tuvimos ninguna duda en hacerlo. Yo fui, algunos de los que están me conocen, más de 40 años profesional de la reproducción bovina, pero decidimos traspasarle ya a los chicos. Y en esto aporto lo mismo que dijo Paquito y Paco Lucas con respecto al aporte del CREA Trenquelauquen 2. En ese momento somos miembros del CREA hace más de 20 años, 25. Y los chicos fueron hace ya 9 años a una reunión de accionistas que organizó el CREA, y que realmente fueron los 4, más algunos otros hijos de amigos que estaban en el grupo, y eso permitió a ellos hacerle entender de que había que integrarse como socios. ¿Qué significaba ser socios de una empresa? Queremos ser socios, nos gustaría ser socios antes de empezar a pensar nada. Tomamos la decisión de que una empresa de las que se dedica a esto, empresa y familia, trabajáramos durante algún tiempo largo con ellos, nosotros, los chicos, parte de nuestros viejos empleados que todavía están, y ahí aprendieron a ser socios. Y me parece que ese fue un punto más que importante. Y creo y lo veo necesario en aquellos que empiezan el aporte externo para estar asesorados en cómo es el camino. Si va a ser un SRL, si va a ser una sociedad anónima, si va a ser una sociedad comandita, cada una será distinta. La nuestra terminó siendo, años después, una sociedad anónima,
pero eso no importa. Lo importante es que ellos estén absolutamente seguros de que quieren ser socios entre ellos. Mis hijos tenían todos una actividad, o casualidad, 3 de ellos son veterinarios, ¿no? Todos con actividades diferentes, aún dentro de la profesión, pero hoy son miembros de la empresa. Entonces yo lo que quería reafirmar el aporte importante que tuvo el CREA en ese momento con Miguel, con Juan Arduini, que está por ahí, debe estar escuchando y mirando, actual asesor de CREA, pero me parece que ese aporte a los que puedan empezar a pensar en esto, ese aporte externo fue muy importante. Gracias. Roberto, hago una anécdota que agrego a ese curso que vos mencionás, que fueron tus hijos. También fue tu nieto o nieta, que no recuerdo qué sexo tenía, que tenía 1 mes de edad en un cochecito. No lo dije, pero lo estaba pensando en Pía. Tomaba la teta durante las reuniones del grupo de accionistas. Hoy es una torranta importante.